Hola, mi nombre es Luciano Chang y en este video les voy a mostrar un proyecto didáctico que consiste en un ciclo de trabajo continuo con motor de corriente continua, con lógica de relé y con uso de switch óptico. Entonces usaremos un motor DC, le controlaremos la dirección de la velocidad, usaremos para ello relés, mostraremos cómo se usan los relés para enclavar el circuito. Usaremos switch ópticos, veremos cómo obtenemos señales de ellos, usaremos transistores y veremos la fabricación de este sistema donde se aplica este circuito. Ahora voy a hacer funcionar el dispositivo. Este dispositivo entonces realiza un ciclo de trabajo didáctico entre dos puntos. El recorrido, este peso hace un recorrido desde esta altura y baja hasta esta segunda altura, y lo hace esto repetidas veces. Entonces para eso tenemos un motor con una polea que tiene un pequeño hilo que sujeta a este pistón que sube y baja por el interior del tubo. Este pistón arrastra una paleta que sirve de obturador para estos sensores, para este sensor y este otro sensor, que son switch ópticos. ¿Ya? La lógica del sistema está en este circuito que es alambrado en un protoboard y usa digamos relé, dos tipos de relé: un relé de doble polo, doble tiro, que es este amarillo, y un relé de polo único y doble tiro, que es este azul. Ahora les explicaré cómo funciona el circuito de este sistema. Para empezar, tenemos el motor eléctrico, tenemos la fuente de voltaje que alimenta el motor eléctrico y tenemos un relé que controla la polaridad de alimentación al motor. Entonces, por defecto, el motor queda conectado al encender en la posición mostrada, y en esta posición mostrada del relé, el motor gira de tal manera que el obturador asciende hasta activar el switch óptico superior, de manera que eso genera o produce que este transistor queda saturado, es decir, el voltaje en el colector aquí en el punto C se va a tierra, permitiendo que se active el solenoide, lo que a su vez hace que esta paleta conecte con el normal abierto, y eso hace que se invierta la polaridad de alimentación al motor. Entonces, al invertirse la polaridad de alimentación del motor, el motor gira en sentido inverso al de efecto, lo que hace que el obturador ahora tenga una trayectoria en descenso. Pero si es que no se enclava esta polaridad de alimentación, entonces una vez que el obturador salga del switch óptico, volvería a intentar subir. Entonces, para enclavar, lo que se hace es que se hace una rama que permite que exista una corriente de enclavamiento que se va por esta rama,
y pasa por este segundo relé de un polo doble tiro, pasa por esta resistencia y permite saturar este transistor, aun cuando este ya no esté activado. Entonces ese enclavamiento permite que el obturador siga hacia abajo sin necesidad de que este switch óptico esté activado. El obturador desciende y hace eso hasta que activa el switch óptico inferior. Al activar el switch óptico inferior, hace que este transistor se sature, permitiendo que circule corriente por el solenoide, y al circular corriente por solenoide, este contacto normal cerrado esta paleta se va al contacto normal abierto, interrumpiendo la corriente de enclavamiento. Y al interrumpirse la corriente de enclavamiento, se desactiva este relé y vuelve la paleta a la posición normal cerrado, de modo que nuevamente se reinvierte el sentido de dirección del motor, quedando girando la dirección por defecto, lo que hace que el obturador ahora suba. Y el obturador sube hasta llegar otra vez al switch óptico superior, reiniciando el ciclo. Los relés que se usaron en este circuito se activan con 12 volts. Por eso que se usa esta fuente de voltaje de 12 volts. Y eso es porque estos son más baratos y más fáciles de obtener, relés que se activan con 12 volts. En cambio, el motor, los motores más fáciles de conseguir normalmente funcionan con 3 volts. De ahí que se usa una batería diferente para la alimentación del motor. Este diodo y este diodo tienen el objeto de reducir la vibración del solenoide cuando se activa. Y este diodo de acá tiene por objeto impedir que el colector del switch óptico se vea afectado cuando hay corriente de enclavamiento. En el caso de este relé, este consume menos que el segundo relé que está más abajo y por lo tanto se ocupa un solo transistor. En cambio, en este circuito hay dos transistores puestos en cascada porque este relé, el que se consiguió, tiene un mayor consumo. Entonces, para tener seguridad de que esto va a funcionar bien, se pusieron en cascada. Aquí tenemos una vista del circuito alambrado en protoboard. Este es el relé de doble polo doble tiro y este es el relé de un polo doble tiro. Estos son los transistores. 3 transistores. Y acá tenemos un diodo para este relé. Aquí está el diodo para el segundo relé. Y este diodo es para proteger al switch óptico superior cuando se activa la corriente de enclavamiento. Aquí vemos una vista del sistema en general. Con sus componentes principales. Aquí vemos una vista del motor eléctrico con la caja reductora, cuyo eje de salida está conectado a un tambor que enrolla y desenrolla hilo. En este hilo va colgado un pistón que se mueve por dentro del tubo de plástico
y arrastra a la paleta. Aquí tenemos un acercamiento a la paleta de obturación que a su vez sirve para soportar la carga de trabajo. Esta paleta se introduce por las ranuras que tiene el tubo de plástico y está guiada, tiene dos guías y esta paleta a su vez atraviesa el pistón que sube y baja arrastrado por el hilo enrollado y desenrollado por el tambor que vimos en la diapositiva anterior. Aquí se muestra una ranura que es por donde se mueve la paleta obturadora guiada. Aquí tenemos una vista con los elementos que se usaron para fabricar este sistema. Aquí se ve algo que no se había visto antes, que es el pistón, que tiene una ranura, y por esta ranura entonces entra la paleta, que es esta de acá. ¿Ya? Y este pistón desliza por el interior de este tubo de plástico. Aquí tenemos una vista de los materiales de la estructura. Encender, ahí invirtió, giró, y ahí entonces voy a hacer lo que vuelva a su estado normal por defecto. ¿Ya? Y ahora entonces voy a hacer lo que retorne